Un millonario vivió con su esposa 20 años sin conocer su secreto. Creía tener la familia ideal. Richard Mason era un hombre que había vivido toda su vida en la ciudad de Ross, ubicada en el país de Gales del Norte. Durante su juventud, había conocido a una joven de la cual se enamoraría a primera vista, y ella se llamaría Kate. Sin perder mucho tiempo, Richard se acercaría y lograría conquistarla. Tras tener 6 meses de relación, él supo que esa chica era la mujer de su vida. Es por eso que decidió sorprenderla mientras que ella estaba en una presentación de teatro. Allí le pediría matrimonio frente a todas las personas que se encontraban en el lugar. Kate, llena de emoción, aceptaría ser su esposa, y a partir de entonces, esta pareja comenzaría a planear su boda, que se llevaría a cabo durante unos meses más tarde. A su boda asistirían sus familiares y amigos más cercanos, quienes estaban entusiasmados al ver tan feliz a los novios. Además, tenían esa sensación que ambos eran el uno para el otro y que durarían para toda la vida. Esa misma noche, iniciarían su luna de miel donde pasarían los días más hermosos de sus vidas. Unos días después de volver, Kate no se sentía bien por lo que iría al médico. Tras hacerse unos cuantos exámenes, los médicos la felicitarían porque estaba embarazada. Ese mismo día, al llegar a casa, le daría la noticia a su esposo Richard, quien no podía contener la emoción porque iba a ser papá. Desde ese momento, Richard comenzó a cuidar a su esposa y cumplir todos sus antojos. Además, comenzaría a condicionar el cuarto de su hijo para tener todo listo para cuando su esposa diera a luz. Luego de algunos meses de espera, por fin llegaría el día en que Kate diera a luz a su primer hijo. Luego, pocos años después, la pareja volvería a esperar hijos, pero esta vez, para su sorpresa, eran gemelos. Fue así como de repente esta familia crecería exponencialmente. Esta vez eran 5 integrantes y juntos formarían una familia que era muy unida y se demostraban mucho amor entre sí. Durante los próximos 20 años, Richard estaría muy contento por la mujer que había escogido y en especial por la hermosa familia que había formado a su lado. A pesar de los grandes sacrificios a los que tuvo que enfrentar, eso no lo detendría y con el apoyo de su esposa, logró salir adelante con el pasar de los años. Sin embargo, de un día para otro, toda su felicidad se vería interrumpida por una gran revelación que impactaría a esta familia. Corría el año 2016 y Richard notaba con cierta inquietud el interés que su esposa al querer que su primer hijo tuviera un segundo nombre judío. Para su sorpresa, con la llegada de los otros bebés, este mismo patrón se volvería a repetir. Al principio, este esposo ignoraría este asunto, pero con el paso del tiempo, estas pistas serían determinantes para poder descifrar lo que estaba sucediendo en ese momento. Durante algunos años, Richard comenzaría a notar que su salud se estaba deteriorando, pero como era el sostén de su hogar, no podía tomarse un día de descanso, porque su hogar dependía de él. Hasta que un día su dolor sería tan insoportable que no tuvo más remedio que acudir al médico. Allí, tras realizarle una serie de exámenes, su doctor le daría el diagnóstico de fibrosis quística. Al principio, él quedaría en shock al no saber cómo reaccionar porque nunca imaginó que su situación era tan grave. Sin embargo, no todo terminaría allí, porque el médico le revelaría a Richard que su enfermedad de él era estéril. Algo que le pareció al principio ridículo porque él tenía 3 hijos. ¿Cómo eso podía ser posible?, exclamó. Para evitar que sea un error, el doctor volvería a realizarle la prueba para descartar un falso positivo. Pero en este nuevo examen daba el mismo resultado, por lo que no había ninguna duda al respecto. Esto cambiaba todo el panorama para Richard, quien comenzaría a ver que en todo su matrimonio había vivido una mentira. Tras calmarse un poco, Richard esperaría varias semanas para encarar a su esposa y le contaría sobre su más reciente descubrimiento. Su esposa al principio negaría serle infiel y que no había estado con nadie más, hasta que un día Kate decidió contarle la verdad y le admitiría su infidelidad durante todos estos años. Escuchar esto devastaría a Richard y entendería el por qué su esposa tenía interés en colocar nombres judíos a sus hijos. Tras enterarse de esta verdad, nuestro protagonista decidió pedirle el divorcio a su esposa, pero no se olvidaría de sus hijos. Con ellos siempre mantendría el contacto a pesar de no ser su padre biológico.
Años después, Richard trabajaría duro para fundar su propia empresa, la que le permitiría ser su propio jefe. Además, se enamoraría de nuevo con una mujer encantadora que en verdad lo amaba y le daría todo su apoyo incondicional. Por otro lado, Richard nunca se olvidaría de sus hijos y siempre estaría muy presente en su vida. Por otro lado, Kate, desde el divorcio, se dedicaría a trabajar para poder darse una vida de lujos a la que tanto estaba acostumbrada en el pasado.